Me llamo Andrei Ivanovich Petrov y vivo en Kimsa desde que nací, hace 32 años. Eso es algo que aquí se dice con una mezcla de orgullo y condena. Los que se fueron a la ciudad, a Arkangelsk o más lejos, a San Petersburgo, suelen volver poco. Yo volví. No es fácil explicar por qué. Tal vez porque el río Mesen corre igual que cuando era niño, y el viento que baja de la tundra sigue oliendo a lo mismo, a pino, a nieve, a madera podrida. Kimsa no aparece en muchos mapas. Cuando aparece, es un punto diminuto al lado de un río que se hiela 8 meses al año. No tenemos carretera permanente. Hasta 2008, si querías llegar en invierno, tenías que hacerlo en helicóptero o en trineo, como hace 100 años. Ahora hay una pista de tierra que se vuelve lodo en verano y hielo en invierno, pero la mayoría del tiempo está intransitable. Eso nos gusta, creo. Nos gusta pensar que estamos solos, que el mundo se olvidó de nosotros, pero el mundo no se olvida del todo. A veces cuando lanzan cohetes desde Plesetsk, los restos caen cerca. Trozos de metal quemado que los más viejos recogen para hacer barcas, como si nada. Mi abuelo decía que ese metal traía algo, que no era solo hierro. Yo nunca le creí. Entonces era joven y los viejos siempre dicen cosas raras. El pueblo tiene unas 40 casas, todas de madera, algunas con más de 100 años. Están dispersas a lo largo del río, como si alguien las hubiera lanzado desde lo alto y hubieran caído donde quisieron. Entre ellas hay caminos de tierra que el frío endurece como piedra. No hay farolas más allá de las 2 o 3 que pusieron en los 90 y nunca arreglaron. Cuando cae la noche, Kimsa se apaga. Literalmente. La gente cierra las contraventanas, enciende velas o lámparas de queroseno y espera. Espera a las 8. Mi hermana, Olga, dice que soy demasiado antiguo para mi edad, que vivo como si aún estuviéramos en el siglo pasado. Ella tiene 20 años y pasa las tardes con el móvil pegado a la mano, esperando que entre la señal, que a veces llega y a veces no. Cuando no llega, maldice, cierra los ojos y suspira como si el mundo se acabara. Yo la miro y pienso que no sabe lo que es que el mundo se acabe de verdad. Pero quizá yo tampoco. Vivimos en la casa de nuestros padres. Ellos ya no están. Mi madre murió hace 6 años, en una de esas noches. Mi padre la siguió al año siguiente, aunque los médicos dijeron que fue el corazón. Yo creo que fue el silencio. Desde que ella se fue, él apenas hablaba. Se sentaba junto a la ventana, miraba el río helado y esperaba a las 8. Cuando sonaba la alarma, asentía, como si alguien le hubiera confirmado algo, y se iba a la cama. Una mañana, simplemente no despertó. Olga dice que no hable de eso, que ya pasó, pero las cosas no pasan del todo en Kimsa. Se quedan como el frío, como la humedad en la madera, como los muertos que algunos entierran junto a sus casas porque antes no había cementerio. Ahora lo hay, pero la costumbre sigue. A veces, paseando entre las casas, ves una cruz medio inclinada, cubierta de musgo y nieve, y sabes que ahí abajo hay alguien. Alguien que fue vecino, que fue familia. Alguien que no se fue del todo. La alarma suena a las 8 de la tarde. Todos los días. Todos, desde que tengo memoria. No es una sirena moderna, de esas que te taladran los oídos. Es un sonido más viejo, más hondo. Viene de una torre de madera que hay en el centro, junto a lo que fue una iglesia de antiguos creyentes. Nadie sabe exactamente qué hay dentro. Algunos dicen que es un mecanismo de la época soviética. Otros que es más antiguo, mucho más antiguo. Ivan Filipovich Korin, el viejo que vive en las afueras, asegura que la torre ya estaba ahí cuando llegaron los primeros pobladores. Nadie le cree, pero nadie se atreve a decirle que miente. Por si acaso, cuando la alarma suena, las calles se vacían. No es una sugerencia, es una regla. Los niños saben que a las 8 tienen que estar en casa, aunque estén jugando, aunque estén a 2 puertas de la suya. Los perros dejan de ladrar y se meten en sus casetas. Hasta el viento parece calmarse, como si el pueblo contuviera el aliento. Nadie habla de lo que pasa si no estás en casa a las 8. Pero todos saben, o creen saber. Yo nunca había llegado tarde.
Ni una vez. Mi madre nos crió con ese miedo metido en los huesos. A las 8 en casa, decía. Y no hacía falta explicar más. Cuando era niño, a veces me quedaba mirando por la ventana los últimos minutos antes de la alarma, viendo cómo la luz se iba, cómo las sombras se alargaban y se volvían más densas. Me preguntaba qué pasaría si alguien no llegaba. Si habría un castigo, si la policía iría a buscarlo, si pasaba algo peor. Una vez se lo pregunté a mi abuela. Ella me miró con esos ojos suyos pequeños y oscuros como pasas y dijo: «Vuelven, Andrei. Algunos vuelven, pero no son ellos». No entendí entonces. Ahora tampoco estoy seguro de entender. Pero la frase se me quedó grabada, como la marca del frío en la piel. Los que vuelven, de eso se habla en voz baja, cuando los niños no oyen. De los que no llegaron a tiempo y días o semanas después, aparecen de nuevo en el pueblo, caminando despacio, con la mirada perdida, como si buscaran algo que olvidaron. La gente dice que están vacíos, que hablan pero no dicen nada, que miran pero no ven, que son cáscaras, piel, huesos y ropa, pero lo que los animaba se quedó fuera, en la noche, en lo que sea que llega cuando las calles están desiertas. Yo he visto a uno. Se llamaba Yegor Alexeyevich Morozov, un amigo de mi padre. Desapareció una noche de invierno, hará 20 años. Su madre, Anastasia Grigorievna, aún vive, aunque ya no habla. Se sienta en el porche de su casa y mira al río, como mi padre, como tantos otros. Cuando Yegor volvió, una semana después ella salió a recibirlo. Él caminó hacia ella, la abrazó, y ella notó que olía a humedad, a tierra, a algo que no era su hijo. Dicen que gritó, que se apartó y lo miró a los ojos y supo que ahí no había nadie. Yegor vivió unos años más. Iba a trabajar, saludaba, respondía si le hablabas. Pero era como hablar con una grabadora. Las mismas frases, la misma entonación, los mismos gestos. Nada nuevo, nada vivo. Una mañana su cuerpo amaneció en la cama, frío, con los ojos abiertos. La autopsia dijo que había muerto hacía horas, quizá días, pero esa misma mañana, vecinos lo habían visto caminando hacia su casa. Anastasia no lloró, solo asintió, como si hubiera estado esperando. Yo pienso en Yegor cuando suena la alarma. Son las 7:53 de la tarde. Olga está en su habitación, con los auriculares puestos, mirando algo en el móvil. No sé cómo le llega la señal, pero siempre encuentra la manera. Yo estoy en la cocina, calentando agua para un té. El samovar de mi abuela aún funciona, aunque tiene más años que yo. El vapor empaña los cristales y el frío se pega al otro lado, dibujando flores de hielo. Por la ventana veo la calle. Está desierta. Hace 5 minutos había gente. A Iván Filipovich volviendo de su paseo, la pequeña Katia jugando con un palo, el gato de los Volkov sentado en un tejado. Ahora no hay nadie. El gato también se ha ido. Los animales saben. Faltan 4 minutos. El silencio se vuelve más denso. Es un silencio activo que presiona los oídos. Oigo mi respiración, el latido de mi sangre, el crujir de la madera al enfriarse. Nada más. Ni siquiera el viento. «Olga», digo alzando la voz. «Las 8». No responde. Los auriculares. Suspiro y voy hacia su habitación. Abro la puerta. Está tumbada en la cama, con el móvil sobre el pecho, los ojos cerrados. Por un instante, siento un vacío en el estómago. Pero entonces mueve un dedo, sonríe levemente, y veo que tiene un auricular puesto. Solo uno. El otro cuelga. «Olga», repito más cerca. Abre los ojos, me mira, quita el auricular. «¿Qué?» Van a dar las 8. Ella bosteza, estira los brazos. En su móvil una luz parpadea, luego se apaga. Ya. Se levanta, va a la puerta de su habitación, la cierra sin decir nada. Es su forma de decir estoy en casa. No hace falta que nos encerremos juntos. Cada uno en su espacio, cada uno con su silencio. Así funciona desde que mamá murió. Vuelvo a la cocina, el agua hierve.
Apago el fuego, me siento, miro el vapor que se enreda en el aire. Y entonces las 8. La alarma no empieza de golpe. Primero es un zumbido grave, apenas perceptible, que parece venir de dentro de la cabeza. Luego crece, se vuelve más áspero, más antiguo. Un sonido que no es mecánico, no del todo. Tiene algo de animal, algo de lamento. Como si la torre estuviera viva y gritara cada noche porque le duele algo. En la calle, ninguna luz, ningún movimiento. Kimsa se contrae sobre sí misma, se vuelve caparazón, madriguera. Todos dentro, todos quietos, todos esperando. Yo miro el reloj, 8 y 1 minuto, 8 y 2. La alarma dura exactamente 3 minutos. Nadie sabe por qué 3. Siempre han sido 3. Cuando el sonido se apaga, el silencio es aún más grande. Parece que el pueblo entero hubiera muerto. Poco a poco, vuelven los ruidos pequeños, el crujir de la madera, el gotear de un grifo, mi propio corazón. Todo sigue igual, excepto que hoy, al mirar por la ventana, veo algo que no debería estar ahí. Al otro lado del río, entre los abedules desnudos, hay una luz, pequeña, anaranjada, como la de una linterna o una vela. Parpadea 1, 2 veces, luego se apaga. Intento recordar si hay alguna casa allí. No la hay. Al otro lado del río solo hay bosque, kilómetros de bosque hasta el siguiente pueblo, que está a 100 kilómetros. Nadie vive allí, nadie. Me quedo mirando, esperando que la luz vuelva, pero no vuelve. Y entonces una idea me cruza la mente. Alguien no llegó a tiempo. Y esa luz, sea lo que sea, está del lado de donde nunca se vuelve igual. Después de esa noche, la luz no volvió a aparecer. Durante una semana, cada vez que sonaban las 8, yo miraba al otro lado del río. Nada, solo los abedules, el blanco infinito de la nieve, el cielo negro como boca de lobo. Empecé a pensar que lo había imaginado, que el cansancio o la sugestión me habían jugado una mala pasada. Pero no podía quitármelo de la cabeza. Esa luz anaranjada, parpadeando entre los árboles, en un lugar donde no había nada, donde no podía haber nada. Olga notó que algo me pasaba. En la cena, mientras comíamos una sopa de pescado del río, perca, la única carne fresca en meses, me preguntó, ¿qué miras todo el rato por la ventana? Nada, dije. Ella me sostuvo la mirada. Tiene los ojos de mi madre, oscuros, capaces de ver mentiras a 100 metros. Parece que esperes algo. Espero las 8, mentí. Como todos, Olga resopló, apartó el plato y se fue a su habitación. Últimamente hacía eso, preguntaba, pero no quería respuestas. O quizá quería que yo le dijera la verdad, y al no hacerlo, se enfadaba. No sé, a veces pienso que mi hermana me ve como un extraño, como alguien que volvió del mundo exterior y ya no encaja del todo. Y puede que tenga razón. Esa noche, cuando sonó la alarma, yo no estaba en la cocina. Había salido media hora antes, con la excusa de llevar leña a casa de Iván Filipovich. El viejo vive solo en las afueras, en una cabaña que parece a punto de derrumbarse, pero lleva así 100 años. Dicen que su bisabuelo la construyó, y que desde entonces nadie ha cambiado ni una tabla. Cuando llegué, lo encontré sentado en el porche, mirando el río, aunque ya era de noche y no se veía nada. «Traigo leña», dije, dejando el hatillo junto a la puerta. «Ya veo», respondió sin mirarme. Iván Filipovich es un hombre pequeño, arrugado, con manos nudosas como raíces. Lleva la misma ropa desde que yo tengo memoria. Una zamarra de piel de reno, unas botas de fieltro remendadas 100 veces, un gorro de lana gris. Nunca parece tener frío. Nunca parece tener nada. Me quedé ahí, sin saber qué decir. El viejo no se movía. La noche caía rápido. El cielo se volvía tinta y yo sentía el peso de las 8 acercándose. «¿Vas a llegar a tiempo?», preguntó él de repente. «Sí», mentí otra vez. Él giró la cabeza y me miró.
Sus ojos eran 2 puntos negros sin brillo, como pozos. «Esta noche no», dijo. «Esta noche te vas a quedar fuera». Sentí un escalofrío que no venía del frío. «¿Cómo sabe eso?» Iván Filipovich sonrió. Era una sonrisa sin alegría. Una mueca que enseñaba dientes amarillos, gastados. «Porque llevo oyendo la alarma 80 años, Andrei Ivanovich. Y sé cuándo alguien va a romper la costumbre. Lo huelo, como se huele la tormenta antes de que llegue». Quise preguntarle más, pero en ese momento, allá abajo, en el pueblo, empezó a sonar la sirena. Las 8. El viejo asintió, como si la alarma confirmara algo, y se levantó. «Márchate», dijo. «Si vas a hacerlo, hazlo ya y no mires atrás». Entró en la cabaña y cerró la puerta. Me quedé solo, en el porche, con el sonido de la alarma llenándolo todo. Por un momento pensé en correr, en llegar a casa antes de que terminara. Tenía tiempo, casi 3 minutos. Podía hacerlo, pero no corrí. En lugar de eso, bajé del porche y empecé a caminar hacia el río. La alarma cesó cuando llegaba a la orilla. El silencio cayó como un manto. Me detuve, escuchando. Nada. Ni un pájaro, ni el viento, ni el crujir del hielo. El río estaba completamente helado, una superficie blanca y lisa que reflejaba la luna recién salida. Al otro lado, los abedules se alzaban como dedos, negros contra el cielo. No había luz. Suspiré. Claro que no la había. Había sido una estupidez, una obsesión sin sentido. Iba a darme la vuelta, volver a casa, soportar la mirada de Olga y olvidar todo esto. Pero entonces lo vi. No la luz, algo más. Huellas. En la nieve, justo delante de mí, había un rastro de pisadas que cruzaba el río. Partían de la orilla donde yo estaba y se perdían en la otra orilla, entre los árboles. Eran recientes, muy recientes. El borde de las huellas aún no se había endurecido con el frío. Alguien había cruzado el río. Alguien que, como yo, estaba fuera cuando sonó la alarma. O alguien que había vuelto. Debí dar la vuelta. Debí correr a casa, encerrarme, no pensar en lo que había visto. Pero las huellas estaban ahí, frescas, llamándome. Eran pisadas de bota, de las que usa todo el mundo en el pueblo. La talla parecía la mía, ni grande ni pequeña. Normal, demasiado normal. Seguí el rastro. Crucé el río andando despacio, probando el hielo con cada paso. Estaba sólido, como siempre en enero. Al llegar a la otra orilla, las huellas se adentraban en el bosque. Me interné entre los abedules, apartando ramas heladas que crujían al tocarlas. La luna filtraba la luz suficiente para ver, aunque todo era sombras y contrastes. Las huellas seguían, y seguían. Caminé 5 minutos, 10. Empezaba a arrepentirme, a pensar que aquello era una locura, cuando el bosque se abrió y llegué a un claro. Y allí estaba, una casa. No una cabaña como las de Kimsa, sino algo más antiguo, más pequeño. Una isba de troncos, con el tejado hundido en un lado, las ventanas tapadas con tablas. Parecía abandonada desde hacía décadas, pero delante de la puerta, la nieve estaba pisoteada. Alguien había estado allí, muchas veces, y en una de las ventanas, tras una rendija entre las tablas, brillaba una luz anaranjada, la misma luz que vi desde mi cocina. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. El frío quemaba mis mejillas, mis dedos dentro de los guantes. Al llegar a la ventana, miré por la rendija, dentro una vela, y junto a la vela, una figura sentada en el suelo de espaldas a mí. Vestía ropas oscuras, gastadas. No se movía. Parecía dormir o esperar. Toqué la madera. Crujió, la figura no reaccionó. Empujé la puerta. No estaba cerrada. El interior olía a humedad, a tierra, a algo podrido pero seco, como cuero viejo o piel momificada. La figura seguía sin moverse. Di un paso, otro, y entonces se giró. Era Yegor Alexeyevich Morozov, el amigo de mi padre, el que murió hace años, el que volvió vacío y luego amaneció frío en su cama.
Era él. Su cara, sus ojos, su ropa. La misma ropa que llevaba cuando lo vi por última vez, cuando yo era un niño y él me daba caramelos de menta. Pero sus ojos me miraban y no me veían. Eran como los de Iván Filipovich, pozos negros sin fondo. Pero en los de Yegor había algo más. Un brillo diminuto, allá en lo hondo. Como la luz de esa vela, reflejada en agua estancada. Abrió la boca. «Andrei», dijo. Mi nombre. Su voz era la misma entonación, el mismo timbre, pero sonaba hueca, como si hablara desde muy lejos, desde el fondo de un pozo. «Yegor», susurré. «¿Qué haces aquí? Tú estás muerto». Él inclinó la cabeza, como si procesara la información. «Muerto», repitió. «Sí, pero vuelvo, siempre vuelvo». Se incorporó con un movimiento lento, antinatural, como si sus articulaciones no estuvieran del todo bien engrasadas. Era más alto de lo que recordaba. O yo era más pequeño. Dio un paso hacia mí. «Las 8», dijo. «Siempre las 8». «¿Qué pasa a las 8?» Pregunté, retrocediendo. Él sonrió. Esa sonrisa muerta, sin alegría. «Ellos vienen». «¿Quiénes?» Yegor levantó un brazo y señaló la puerta. El bosque, el río, Kimsa. Los que están fuera, los que esperan, los que llaman. Su brazo temblaba, o quizá era yo. «Y nosotros», continuó. «Los que no llegamos, los que llegamos tarde, los que volvemos. Nosotros les abrimos la puerta». Su mano se posó sobre mi hombro. Estaba fría. No fría como el hielo, sino fría como algo que nunca había tenido calor. «Ya has venido, Andrei. Ya has cruzado, ahora ellos te oyen». Y entonces en la distancia, al otro lado del río, comenzó a sonar la alarma. Corrí. Salí de esa isba sin mirar atrás, sin respirar, sin pensar. Las ramas de los abedules me azotaban la cara. La nieve se me metía por las botas. El frío quemaba mis pulmones. Pero no paré. La alarma sonaba al otro lado del río. Ese aullido antiguo y profundo que nunca había escuchado fuera de las 8. Sonaba y sonaba, llamando a algo, llamándolos a ellos. Llegué a la orilla. El hielo del río brillaba bajo la luna, liso, traicionero. Me lancé sin mirar, sin comprobar si estaba sólido. Mis botas golpeaban la superficie, resbalaban, encontraban agarre. A mitad del cruce, oí un crujido hondo, como un lamento. El hielo se quejaba bajo mi peso. No paré. Alcancé la otra orilla justo cuando la alarma enmudecía. El silencio cayó de golpe. Me desplomé sobre la nieve, jadeando. El vaho saliendo a bocanadas de mi boca. El corazón me golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. Levanté la cabeza. Kimsa estaba ahí. Las casas de madera, la torre, los caminos helados. Todo igual, todo en su sitio. Pero algo había cambiado. Las ventanas estaban abiertas, todas. Contraventanas que siempre se cerraban a las 8, ahora abiertas de par en par, mostrando rectángulos de oscuridad. Y en esas oscuridades, algo se movía. Siluetas. Detrás de los cristales. Figuras que no encendían velas, que no encendían lámparas, que simplemente estaban ahí, mirándome. Me puse en pie temblando, no solo de frío. Comencé a caminar hacia mi casa, hacia la calle principal. A cada paso las siluetas giraban. No las veía moverse, pero sentía sus ojos, o lo que fuera que tuvieran en lugar de ojos. La casa de los Volkov, siluetas. La de los Morozov, donde Anastasia Grigorievna vivía sola desde hacía años. Siluetas. La de Iván Filipovich en lo alto de la colina. Siluetas. Todas ocupadas, todas mirando. Llegué a mi puerta. La madera estaba helada, escarchada. Empujé. No estaba cerrada con llave. Nunca lo estaba. ¿Para qué? Nadie salía de noche. Dentro, oscuridad. Ni una vela ni una lámpara. Solo la penumbra azulada que entraba por la ventana de la cocina, la única que daba al río. La misma ventana desde la que vi la luz. «Olga», susurré. «Silencio.
Subí las escaleras. Los escalones crujían como siempre, pero el sonido me pareció más fuerte, más áspero, como si la madera estuviera quejándose de algo. Llegué al rellano. La puerta de su habitación estaba entreabierta. La empujé. Olga estaba sentada en la cama, de espaldas a mí, vestida, con las botas puestas, el abrigo, como si fuera a salir, o como si acabara de llegar. Olga no se movió. Di un paso, otro. Rodeé la cama despacio hasta ver su cara. Tenía los ojos abiertos, fijos en la pared. No parpadeaba. Su pecho subía y bajaba, sí, respiraba, pero su mirada estaba vacía, como la de Yegor, como la de los que vuelven. Olga, dije más fuerte, tocándole el hombro. Ella giró la cabeza, lentamente, con un movimiento mecánico, como si sus articulaciones no hubieran sido diseñadas para eso. Me miró y sonrió. No era su sonrisa. Era la sonrisa de alguien que está aprendiendo a sonreír, que imita un gesto que ha visto pero no entiende. «Andrei», dijo. Su voz era la de Olga, pero hueca, como la de Yegor. «Ya has vuelto». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Qué te han hecho?», susurré. Ella inclinó la cabeza, imitando mi gesto de preocupación sin comprenderlo. «No me han hecho nada», dijo. «Ahora soy de aquí, como tú». «Yo no soy de aquí», dije dando un paso atrás. Olga se levantó. Sus movimientos eran erráticos, como los de un animal que aprende a usar dos patas. «Claro que sí», dijo. «Has cruzado el río, has estado en la isba, has hablado con Yegor. Ya te oyen, ya te han oído». «¿Quiénes?», grité. Ella sonrió otra vez, esa sonrisa que no era suya. «Los que llaman, los que esperan, los que estaban antes de que el pueblo existiera, los que estuvieron siempre». Se acercó a mí. Su mano fría se posó sobre mi mejilla. «Ahora eres nuestro hermano, Andrei. Como yo, como Yegor, como todos». Aparté la mano de un golpe. Salí de la habitación, bajé las escaleras tropezando, casi cayendo. Detrás de mí oí su voz, esa voz que era la de Olga pero no lo era. «No corras, Andrei. No sirve de nada, siempre volvemos, siempre». Salí a la calle. El pueblo estaba igual. Las ventanas abiertas, las siluetas mirando. Pero ahora algunas de esas siluetas empezaban a moverse. Puertas que se abrían lentamente. Figuras que salían a los porches. No caminaban como personas. Caminaban como cosas que han aprendido a caminar viendo a otras hacerlo. Tropezaban, se detenían, reanudaban la marcha. Y todas me miraban. Corrí hacia la colina, hacia la cabaña de Iván Filipovich. El único que podía saber, el único que me había advertido. Si él también era uno de ellos, si también había sido reemplazado, entonces no me quedaba nada. Llegué a su puerta. Golpeé otra vez. La puerta se abrió. Iván Filipovich estaba ahí, con su zamarra de piel, sus botas de fieltro, su gorro gris. Me miró con esos ojos suyos, pequeños y oscuros, y por un momento pensé que también él. Pero entonces parpadeó, y en su parpadeo vi algo que no estaba en los otros. Miedo. «Entras», dijo. «Deprisa». Pasé. Cerró la puerta y echó el pestillo. Una vela ardía sobre la mesa, la única luz en la habitación. El viejo se sentó, señaló la silla frente a él. «Siéntate. Tenemos que hablar antes de que ellos decidan venir». «¿Ellos?», pregunté sin sentarme. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué le han hecho a Olga? ¿Qué le han hecho a todos?». Iván Filipovich suspiró. Por primera vez lo vi viejo de verdad, frágil, como un hombre que ha cargado un peso demasiado tiempo. «Ellos son lo que había antes», dijo. «Antes del pueblo, antes de los primeros pobladores, antes de que esto fuera Kimsa. El hielo guarda muchas cosas, Andrei. El permafrost no solo conserva cuerpos, conserva recuerdos, conserva hambre». Se levantó. Fue a una estantería y sacó un objeto envuelto en pieles. Lo desenvolvió. Era un icono antiguo, de madera tallada, con la pintura casi borrada. Representaba a un santo, o quizá a alguien que quería parecerlo. Los primeros que llegaron aquí hace siglos eran antiguos creyentes. Huían de la iglesia, del mundo.
Pensaron que este lugar estaba vacío, que el frío lo mantenía limpio. Pero no estaba vacío. Ellos ya estaban aquí. Dormían bajo el hielo, esperando. Dejó el icono sobre la mesa. Los pobladores hicieron un trato. No sé con quién, no sé cómo, pero lo hicieron. Ellos les dejaron vivir aquí, construir sus casas, criar a sus hijos. A cambio, cada noche, a las 8, los vivos se encerraban, y los que morían, los que se quedaban fuera, pasaban al otro lado, se convertían en puertas. ¿Puertas? Los cuerpos vacíos, dijo Iván Filipovich. Los cascarones no están muertos del todo, son umbrales. Por ellos pueden mirar, pueden aprender, pueden esperar su momento. Recordé a Yegor, recordé su mano fría en mi hombro, recordé sus palabras. Nosotros les abrimos la puerta. ¿Y Olga? Pregunté, la voz quebrada. El viejo me miró con tristeza. Tu hermana salió a buscarte. Cuando no volviste a las 8, salió. Y ellos la encontraron. Pero yo volví, dije. Yo estoy aquí, no soy un cascarón. Iván Filipovich negó con la cabeza. Has cruzado el río, has estado en la isba, has hablado con uno de ellos. Eso te ha marcado. Puede que tu cuerpo aún sea tuyo, pero ellos ya te conocen, ya saben tu nombre, ya saben cómo hueles, cómo suenas, cómo tiemblas. Ahora pueden encontrarte donde quiera que te escondas. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué puedo hacer? El viejo guardó silencio un largo rato. La vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. Puedes irte, dijo al fin. Antes del amanecer, cruza el río en dirección contraria hacia el sur, hacia la carretera. Camina sin parar, no mires atrás. Si llegas a Arkangelsk, quizá estés a salvo. Quizá. ¿Y Olga? Olga ya no es Olga, dijo con voz dura. Lo que vive en ella ahora no es tu hermana. Es algo que aprendió a imitarla viéndola desde dentro. Si te quedas, acabarás igual. Y entonces ellos tendrán 2 puertas en lugar de una. Abrí la boca para replicar, pero en ese momento afuera empezó a sonar la alarma. Pero no era la alarma de las 8. Era otra cosa. Un sonido más grave, más hondo, como si la torre estuviera gritando con una voz que no era la suya. Un sonido que no llamaba a encerrarse, sino a salir. Iván Filipovich palideció. Han venido, susurró, y vienen a por ti. La puerta de la cabaña tembló. Algo golpeaba desde fuera. Un golpe seco, rítmico, como un llamado. Y entonces, al otro lado de la madera, oí su voz. La voz de Olga. Andrei, decía. Abre la puerta, Andrei, queremos conocerte. Detrás de su voz, otras voces. Muchas. Un coro de susurros que repetían mi nombre, que lo acariciaban, que lo reclamaban. Andrei, Andrei, Andrei. Iván Filipovich levantó el icono con manos temblorosas. La madera parecía brillar débilmente en la oscuridad. No abras, dijo. Pase lo que pase, no abras. Los golpes cesaron. El silencio volvió, denso, pegajoso. Y entonces la voz de Olga, justo al otro lado de la pared, justo detrás de mi cabeza. No hace falta que abras, Andrei. Ya estamos dentro. Algo frío me rozó la nuca. El roce en mi nuca fue frío. No frío como el hielo, sino frío como algo que nunca ha vivido, que nunca ha tenido sangre caliente recorriendo sus venas. Me giré de golpe. No había nada, solo la pared de madera, las sombras bailando, la vela consumiéndose sobre la mesa. Pero la sensación permanecía, como una marca, como un dedo invisible que aún me tocaba. Iván Filipovich sostenía el icono con ambas manos, los nudillos blancos. Sus ojos iban de un lado a otro de la habitación, siguiendo algo que yo no podía ver. «Están aquí», susurró. «Dentro, fuera, en las paredes, en la madera. Llevan siglos en esta madera». La cabaña crujió. No fue el crujido habitual de la madera que se contrae con el frío. Fue un crujido largo, profundo, como si la casa se estirara, como si despertara de un largo sueño. «El trato», dije. «Háblame del trato». El viejo me miró. Por un instante sus ojos dejaron de ser 2 pozos negros
y se convirtieron en algo humano, algo asustado. No sé todos los detalles, confesó. Mi abuelo me lo contó y su abuelo a él, y así hasta los primeros. Pero lo fundamental se ha perdido. Solo sé que los que llegaron aquí encontraron algo bajo el hielo, algo que dormía, algo que había estado dormido desde antes de que los humanos existieran. ¿Y qué hicieron? Lo despertaron, sin querer, al construir sus casas, al clavar sus estacas en el permafrost, al encender sus hogueras. El calor, la vida, la sangre, todo eso lo fue llamando. Y cuando despertó, ya era tarde. La voz de Olga llegó desde fuera, pero también desde dentro de mi cabeza. No es tarde, Andrei. Nunca es tarde para nosotros. Iván Filipovich apretó el icono contra su pecho. Los primeros pobladores intentaron marcharse, pero no pudieron. El río se helaba en cuanto intentaban cruzarlo. El bosque los devolvía al pueblo. Estaban atrapados. Entonces, hicieron lo único que podían hacer. Negociaron. ¿Con qué? Con ellos. Les ofrecieron lo que querían, lo único que no tenían. ¿Qué? El viejo bajó la voz, como si las paredes pudieran oírle. Cuerpos. Los muertos, los que morían aquí, pasarían a ser suyos. Sus puertas, sus ventanas al mundo. A cambio, ellos dejarían vivir a los vivos, siempre que cumplieran la regla. Las 8, dije. Las 8. La hora en que ellos despiertan del todo. La hora en que salen a buscar. Si estás en tu casa, si estás dentro de las 4 paredes que construyeron tus antepasados, estás a salvo. Las casas están bendecidas, o protegidas, o simplemente ellos no pueden entrar. No sé por qué, pero funciona. ¿Y los que no llegan? Iván Filipovich me miró con una tristeza infinita. Pasan a ser de ellos. Se convierten en puertas. Viven, pero no viven. Caminan, pero no son ellos. Y cada noche cuando suena la alarma, ellos pueden mirar a través de sus ojos. Pueden aprender. Pueden esperar. Esperamos, Andrei. Esperamos tanto tiempo. La voz de Olga, otra vez, más cerca. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Por qué han venido? Por ti, dijo el viejo. Has cruzado el río, has estado en la isba, has hablado con Yegor, has visto el otro lado. Para ellos eso significa que estás listo. ¿Listo para qué? Para ser uno de ellos. La puerta tembló. Esta vez no eran golpes. Era algo que presionaba desde fuera, algo que quería entrar. La madera crujió, se combó ligeramente hacia adentro. Iván Filipovich levantó el icono. «En el nombre de todo lo que es santo, no entrarás», gritó. El icono brilló, realmente brilló, como si la madera vieja guardara dentro una luz que solo ahora se decidía a mostrar. La presión en la puerta cesó, pero entonces oímos las risas. No eran risas humanas, eran risas que imitaban risas humanas, que las repetían sin entenderlas, como un niño que repite palabras en un idioma que no conoce. Venían de todas partes, de las paredes, del techo, del suelo, de mi propia cabeza. «Qué bonito», dijo la voz de Olga. «Qué bonito el viejo con su icono, qué bonito el niño asustado. Qué bonito todo. Pero los iconos», dijo otra voz, la de Yegor, «los iconos también son madera. Y la madera viene de árboles, y los árboles crecen en la tierra. Y la tierra es nuestra», completaron 100 voces a la vez. El icono se resquebrajó. Una grieta fina como una telaraña recorrió la superficie de la madera. Luego otra. Luego otra. Iván Filipovich gritó, intentando sostenerlo, pero la madera se deshizo entre sus manos, cayendo al suelo en pedazos oscuros, carbonizados. La luz se apagó. Solo quedó la vela, diminuta, temblando en la corriente de aire que venía de ninguna parte. «Andrei», dijo el viejo con una voz que ya no era la suya, que era más vieja, más honda, más hueca. «Andrei, mírame». Levanté la vista. Iván Filipovich estaba de pie frente a mí, pero ya no era Iván Filipovich. Su piel colgaba floja, como un trapo mal puesto. Sus ojos eran 2 pozos negros, sin fondo,
y su boca sonreía con una sonrisa que no era humana. Siempre estuvo aquí, dijo con la voz de todos ellos. Siempre fue nuestro, desde el principio. El viejo que avisa, el que sabe, el que guarda los secretos, es el mejor guardián, porque nadie sospecha de él. Quise retroceder, pero mi espalda ya tocaba la pared. Nosotros elegimos a Iván Filipovich hace 80 años. Continuó la cosa que había sido el viejo. Lo dejamos vivir, lo dejamos envejecer, lo dejamos advertir a gente como tú. Porque así, cuando llegáis aquí, cuando creéis que estáis a salvo, cuando bajáis la guardia, entonces os tenemos. La cosa levantó una mano. Era la mano de Iván Filipovich, pero los dedos eran demasiado largos, demasiado huesudos. Y ahora, Andrei Ivanovich Petrov, tú también serás nuestro. La vela se apagó. Oscuridad total. Ni la luna, ni las estrellas, ni una rendija de luz. Oscuridad de boca de lobo, de fondo de pozo, de antes de la creación. Y en esa oscuridad, las voces. Andrei, Andrei, Andrei. Mi nombre, repetido 100 veces, 1000 veces, en 100 tonos distintos. La voz de mi madre, la de mi padre, la de Olga, la de Yegor, la de Iván Filipovich, la de gente que no conocía, que nunca había conocido, que quizá nunca había existido. Andrei, abre los ojos. Los abrí. Y vi la cabaña, pero no era una cabaña. Era un espacio infinito, lleno de luces frías, como estrellas muertas. Vi figuras que se movían entre esas luces, figuras que conocía, figuras que habían sido personas. Vi a Yegor, a Anastasia, a los Volkov, a media docena de rostros que recordaba de mi infancia, muertos todos, todos caminando entre las estrellas muertas. Vi a Olga, estaba allí, flotando, mirándome con sus ojos vacíos. Pero por un instante, en el fondo de esos ojos, vi algo que parpadeó, algo pequeño, algo débil, algo que aún luchaba. Olga, susurré. Su boca se movió, sin sonido, pero leí sus labios. Corre. Y entonces la visión se rompió. Estaba otra vez en la cabaña. La vela se había reavivado, o quizá nunca se había apagado. Iván Filipovich yacía en el suelo, inmóvil. Su rostro, por fin, era solo el de un anciano muerto. El primero en décadas que descansaba de verdad. La puerta estaba abierta. Fuera, la noche, el frío, las estrellas y las figuras. Toda la gente de Kimsa estaba fuera, formando un semicírculo alrededor de la cabaña. Hombres, mujeres, niños, todos con los ojos abiertos, todos mirándome, todos sonriendo con esa sonrisa que no era suya. En primera fila, Olga. No puedes escapar, Andrei, dijo con la voz de todos ellos. No hay a dónde ir. El río está helado, pero nosotros estamos en el hielo. El bosque está oscuro, pero nosotros somos la oscuridad. Kimsa es nuestra. Siempre lo fue. Di un paso atrás. Mi espalda chocó con algo. Me giré. Detrás de mí el bosque, negro, inmenso, esperando. Y en el límite de los árboles vi luces. Pequeñas, anaranjadas, parpadeantes. Cientos de ellas. Miles. Como la que vi desde mi cocina aquella primera noche. No eran linternas, no eran velas, eran ellos. Todos los que no habían llegado a tiempo. Todos los que habían vuelto siendo cáscaras. Todos los que ahora eran puertas. Estaban allí, esperando, mirando, sonriendo. Ven con nosotros, Andrei, dijo Olga. No duele, solo dejas de ser tú. Y luego eres más. Eres todo. Eres el frío, la noche, el hielo. Eres eterno. Miré a Olga. Busqué en sus ojos ese destello que había visto, esa pequeña luz que aún luchaba. No la encontré, solo había vacío. Pero entonces, en el borde de mi mente, oí su voz, la de verdad, no la de ellos, la de mi hermana. Andrei, no dejes que me olviden, no dejes que me borren del todo. Y supe lo que tenía que hacer. No corrí hacia el bosque, no corrí hacia el río.
Corrí hacia ella. Me lancé contra Olga, contra la cosa que había sido Olga, y la abracé con todas mis fuerzas. Sentí su frío, su rigidez, su falta de vida, pero también sentí algo más, un temblor, pequeño, casi imperceptible, algo que luchaba por salir. «Olga», susurré en su oído. «Vuelve». Las voces se alzaron, gritaban, aullaban, chillaban, pero yo no soltaba a mi hermana. La abrazaba más fuerte, intentando pasarle mi calor, mi vida, mi sangre. «Vuelve», repetí, «vuelve a casa». El frío empezó a morderme. Mis dedos se entumecieron, mis pies dejaron de sentir el suelo, pero seguí abrazándola, y entonces ella parpadeó, un parpadeo auténtico, humano. «Andrei», dijo con su voz la de verdad, «¿qué haces?» «Traerte de vuelta», dije. Olga me miró. Por un instante fue ella, completamente ella, con miedo, con confusión, con vida. «No puedes», susurró. «Ya estoy demasiado dentro». «Entonces entro yo también». Y solté una mano, y toqué su rostro y cerré los ojos. Las voces se callaron, el frío desapareció, y por un momento solo hubo silencio. Luego una luz, pequeña al principio, luego más grande. Una luz cálida, dorada, como la de un amanecer. No como las luces frías de ellos. Una luz que venía de dentro. Abrí los ojos. Estaba en el suelo junto a la cabaña. La nieve alrededor se había derretido en un círculo perfecto. Olga yacía a mi lado, inmóvil, pero su pecho subía y bajaba. Respiraba. Levanté la vista. Las figuras habían retrocedido. Ya no formaban un semicírculo. Estaban dispersas, desorientadas, algunas mirándose unas a otras con algo parecido al miedo, o a lo que ellos entendían por miedo, y entre ellas una figura avanzó, Yegor. Pero no era el Yegor cascarón, era otro, más sólido, más real. Su rostro ya no estaba vacío, tenía una expresión que no le había visto nunca. Gratitud. «Gracias», dijo, «por ella, por nosotros». Y entonces entendí. No todos estaban perdidos. Algunos, los que llevaban menos tiempo, los que aún conservaban un rescoldo de lo que fueron, podían volver. Si alguien los recordaba, si alguien los abrazaba, si alguien los amaba lo suficiente. «¿Y los demás?», pregunté. Yegor negó con la cabeza. «Los que llevamos demasiado tiempo. Ya no tenemos vuelta, pero podemos ayudar, podemos abrir camino». Miró hacia el bosque, hacia las luces anaranjadas que parpadeaban entre los árboles. Ellos están desorientados. No esperaban esto, no esperaban que alguien luchara. Ahora tenemos un momento. Llévatela, cruza el río, vete al sur, no pares hasta que amanezca. ¿Y tú? Yegor sonrió, una sonrisa triste, humana. Yo me quedo. Es mi noche, Andrei. Hace 20 años que espero esta noche. Se dio la vuelta y caminó hacia el bosque, hacia las luces, hacia ellos. Detrás de él, otras figuras comenzaron a moverse, las que aún tenían algo de humanidad, las que aún recordaban. Se interpusieron entre nosotros y la oscuridad, formando una barrera de cuerpos vacíos pero no del todo muertos. «¡Vamos!», grité levantando a Olga. Ella abrió los ojos, débiles pero vivos. «¿Andrei?» «Vamos a casa», dije. Y corrimos. El río estaba helado, pero no resbalaba. O quizás sí, pero no lo noté. Solo corría sujetando a Olga, sintiendo su peso, su calor, su respiración entrecortada. Detrás de nosotros oíamos los gritos, los de ellos y los de los otros, los que nos cubrían la retirada. Al llegar a la otra orilla miré atrás. El bosque ardía. No ardía con fuego, sino con luz. Con esa luz cálida, dorada que había visto. Y entre los árboles, figuras se movían. Algunas caían, otras avanzaban, pero ninguna cruzaba el río. Yegor estaba en la orilla opuesta, solo mirándonos. Levantó una mano. Yo levanté la mía. Luego se dio la vuelta y se adentró en la luz. Caminamos toda la noche, Olga apoyada en mí, yo sosteniéndola. El frío era inmenso, pero no nos tocaba. O quizás sí, pero ya no importaba.
Al amanecer, encontramos la carretera, la pista de tierra que lleva a Arkhangelsk. Un camionero nos recogió, nos dio té caliente, nos preguntó de dónde veníamos. De Kimsa, dije. El hombre arrugó el ceño. Kimsa, creía que eso estaba abandonado. No respondí. Olga dormía en el asiento trasero, acurrucada bajo una manta. Su respiración era tranquila. Por primera vez en días, parecía en paz. Miré por la ventanilla. El paisaje pasaba, blanco, infinito. Detrás de nosotros, el norte se perdía en la bruma. No sé si volveré. No sé si Olga recordará algo de lo que pasó. Quizá es mejor que no, pero hay algo que sí sé. A las 8 de esta noche en Kimsa, la alarma volverá a sonar. Y esta vez no todos se encerrarán. Algunos esperarán fuera. Y por primera vez en siglos, los que llaman no serán los únicos que acechan en la oscuridad. Chicos, muchas gracias a los que siguieron esta historia. Gracias por su apoyo. Espero que dejen su me gusta, que se suscriban en caso de que no lo estén y que tengan una buena noche.